session. Ready? When I'm recording the session now. So today, my dear people, we're gonna be working on a very simple class, right? So we're gonna be working today in the class number 7.1. Ready? And it's going to start as usual with a, well, in this case, we don't have a question. We have an expression that I want you to learn. The expression is when it comes to. Any idea what is the meaning of the expression when it comes to? What is the meaning of that expression when it comes to? Llega. Literally, it means llegar, ¿cierto? Cuando llega. But in that case, the expression it's going to be cuando se trata de. Ready? Cuando se trata de es the expression cuando se trata de para el tema. For example, when it comes to, no sé, when it comes to food, I don't like it. I don't like it when it's cold. For example, no sé, just an example. But the expression when it comes to, it's going to introduce a topic in order that we're going to talk about that topic. But when I say when it comes to this thing, it's like, okay, in relation to that topic. Ready? So, for example, when it comes to food, when it comes to politics, when it comes to religion, when it comes to physical activity, when it comes to English, when it comes to ta ta ta. ¿Listo? So, when it comes to. So, what I want you to do here is to give an opinion about whatever, but related to the topic that I introduce here. For example, when it comes to food. So you said, ah, teacher, I don't like it when it's cold. Maybe Paula says like, teacher, I love it. I love it when it's healthy, for example. You know, one example, right? When it's healthy, right? Or for example, I would say, no sé, maybe Natalia says, oh, Karen, sorry. Karen says like, I love people who cook very well. No, it's another possibility, right? So I love people who cook very well. Hmm? It's an expression, sorry, it's an opinion about that topic. No, in this case, we were talking about food, but let's use another topic. For example, wait, when it comes to family, what would you say about what one point of view, one opinion of your own in order to talk about that topic? When it comes to family, what happened? When it comes to family, what? Pero sería como, me encanta cuando son buenas, buenos parientes, o sería, It o could me be. encanta cuando la familia es unida, o como, pues porque lo acabas de hacer con el ejemplo de la comida, pero es cuando me encanta, es decir, cuando me gusta porque es saludable, pero en este caso es porque al ser familia se hace relación a, me encanta como es mi familia, o Pues depende, si quieres decir, por ejemplo, la primera que dijiste, como me encanta cuando, then I love it when we are close. family, ok. O the family, yes. Puedes decir we are Ah, o my family is united o is close, right? It ok. means como cercanos, unidos, right? Very good. Unidos, ok. Hmm? Thank you, Vivi. Any other opinion about family? About anything? Relatives, expenses, time, no? For example, I said that when it comes to family, it is difficult for me. It is difficult for me when they ask for too much time. No, for example, my mother. I don't live with my mother anymore,
But for example, my mother wants me to visit her all the time, like, but come this weekend and the next weekend and the next weekend. So I don't have that time. So I said that it is difficult for me when they ask for too much time. Yes, it's something that I don't like about my family. I love my family, but this aspect, I don't like it so much, no? Could be positive aspects or negative aspects, no? So tell me one opinion about family, whatever that you want. What do you think, my dear Karen? Do you have an opinion about family, about anything related to family? No, 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 no. Paulas, what about you? Any opinions about family? No, nothing. Teacher, pues no sé si está bien. Uno pareció como it is difficult when two members of my family pelean fight. Yeah, very good. When two relatives son como familiares, right? So when Oh, two relatives fight, of course. Muy bien, excellent. That's it, right? Excelente. That's it, right? Anything else? Paula dice como, no sé si está bien. Es que yo no he dicho ninguna estructura. Ustedes pueden introducir la estructura que quieran, no problem, right? That's why it's like, no, pues, como lo Teacher, quieran o sea que introducir. sí, yo quiero decir como I had when, incluyendo el went, they don't eh, support each other, algo Excelente. así como que, Yes, yes, yes. You don't have to explain. sí, It's perfectly clear. ok, Very good. ok. See that, teacher, no, when it comes to family, I hate it Ujú, when they don't support each other. Hmm? ujú. Good, yes. Okay, something bad, no? It's a negative thing. Not everything is positive. Sometimes are things negative, sometimes are good things, no? So, excelente, Vivi. Muy bien. Paula also, good, good, good. Exactly. A very good example, no? And I can have these kind of opinions with everything, no? Well, in this case, because we were talking about family, but let's try and change the topic, no? For example, mm, wait a second. For example, something that we all do here, all of us have jobs, right? We are all workers. So what about if I say when it comes to work, what would you, well, what is the first thing that comes to your mind when I say when it comes to work? I like to be responsible. Sure, very good. So Paula says, teacher, when it comes to work, I like to be responsible. Muy bien, excellent. Anything else? I like it when I work from home, from my home. Of course, working from home, not taking bus, not taking transportation, right? I like it when I work from home. Very good. Listo. Any other opinion about it? Karen, Alvarito, any other opinions? Yeah, teacher. Yeah, yeah, yeah. I like I like it when the mode. No, no, come on, Barry. Yeah, yeah. One moment, one moment. Don't worry, relax. It when no, teacher. Clear it when. Ah, no, yeah, Teacher, yeah. It it mode, el modo, Continue the sentence, continue the sentence. el mode, the word, hybrid. Ah, okay, okay, got it, got it, got it, got it, got it. Well,
But so you could say, for example, como ya tienes, como vas a expresar qué es lo que te gusta, no necesitas usar it. Así como, por Ajá, ejemplo, aquí Paula no lo usó. Entonces, en ese caso, I like, estaba la confusión, la confusión. good, the hybrid model. Mode, yeah. Model, right? O sea, sometimes in the office, sometimes at home, right? Yeah. The Tuesday in office, one Monday, Wednesday, free day, and homework. Okay, Friday, ready? Friday. Friday, yeah. Muy bien, excellent. Ah, okay, very good. Entonces, I like the hybrid model. Perfect. Listo. Vivi, you had an opinion, my dear. Sí, yo le voy a preguntar, si quiero decir I like to work independently, se puede Of usar, course. sí, Claro que sí, I like to work pero sería independently. work o working. Ya vamos a ver eso, don't worry. Okay. Independently. Mm, Listo, muy bien. In my opinion, for example, I like working. No, mentiras. I really hate working on weekends. Ready? And I think that working at night, working with kids, in my case, no, working with kids is, my God, I would say that is rewarding, but no, for me, working with kids is infuriating. I am sorry, but I am not patient with the kids. No sé cómo hace Karen, but working with kids for me, it's infuriating, right? Teacher, y para decir lo negativo es igual como en la anterior, que si quiero decir como algo que no me gusta, también se hace acá, o eso voy diría, Claro, of course. Aquí digamos que lo que quería era que me dieran una opinión en una de las tantas formas que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí Paula colocó I like to porque usó un verbo, ¿cierto? Igual ajá, que tú, I like to work. ajá, Perfecto. Eso es solamente una de las formas, pero recordemos que like también lo puedo usar con ing. Como like y hate son verbos de gusto y disgusto, los puedo usar de las dos formas, con to y el ajá, verbo en infinitivo. O si no quiero usar el to, pues uso el verbo directamente en gerundio, ¿no? Eso ya lo hemos visto, es dos posibilidades, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, Álvaro dijo, pues me gusta y dijo algo que no es un verbo, sino es un sustantivo, el modelo híbrido, no necesita usar to, ¿cierto? ujú, Pero, por ejemplo, Paula dijo como, no, profe, a mí me gusta cuando menciono un momento específico. Entonces, en ese caso, incluyó la relative clause when. ¿Ready? Entonces, hay muchas opciones, por eso les decía, no hay una estructura como determinada, sino que justamente lo que quiero es que usen con la que ustedes quieran, cualquiera, la que ustedes quieran, obvio que esté correcta, pero pues hay muchas posibilidades. Entonces, digamos, si aquí lo quieres colocar, teacher, no, I don't like, y I lo que don't quieras, like ¿no? working with ¿cómo se diría? Explotador. Ok, Un jefe good. explotador. Okay, very good. So you could say, I don't like working The uh, working, the working bank. exactly. So I don't like working with a bossy person. O sea, alguien que sea muy Yeah. mandón, muy explotador, right? Ajá. So Yeah. I don't like it with a entonces en ese caso, muy bien. I don't like working. O teacher, ¿se puede I don't like to work? Claro, también I don't like to work. La que tú quieras está perfecto. ¿Ready? Pues muy bien. Justamente esta expresión, when it comes to, me dice, vea, vamos a hablar de este tema y voy a dar mi opinión, mi punto de vista, my point of view acerca de ese tema. Lo puedes dar de cualquiera de las formas. ¿Ready? Ahora, of course, yo sé que lo primero que se nos viene a la cabeza es este verbo. I like, I like, I like, I like, I hate. Pero, when we talk about opinion or point of view, we have an infinite, sorry, number of vocabulary. For example, infuriating. What is the meaning of infuriating? ¿Qué significa infuriating? ¿A qué le suena? Suena como estresante. Muy bien, excelente. Ready? Entonces, infuriating es que me vuelve furious. It makes me furious, right? Entonces, I am giving my opinion about working with kids, right? Para mí es estresante, es como enfurecedor, right? Como que,
So when we talk about opinion, we are going to have a very big variety of vocabulary, ¿no? Muchos using ing, right? Recuerden que son adjetivos de opinión. Amusing, disappointing, embarrassing, frustrating, shocking, upsetting, usando ing. No son verbos, son adjetivos, o sea, cualidades, opiniones que yo tengo, right? Amusing, disappointing, embarrassing, frustrating, para dar la opinión. O sea, amusing, como divertido, disappointing, decepcionante, embarrassing, Penoso o Embarazo, embarazoso. ¿cómo se le decimos nosotros? vergonzoso. Como es vergonzoso. Vergonzoso, por eso Embarazador. vergonzoso, Penoso. penoso. Pero es que penoso es más como para la persona, Alvarito, Ah, ¿no? Porque la persona es shameful, que es como penoso, ¿cierto? O sea, la Como, persona siente pena. como cuando uno dice Pero, las expresiones, ay, no me pasó Ajá. algo embarazador, o sea, algo que me, exacto, como algo que embarazoso, ¿no? sí. Ajá. Embarazado es otra, pero embarazoso y es, right? Muy bien, o frustrating, Frustración, Constante. frustrante. frustrante, muy bien, very good, shocking, De shock, como impactante. impactante, sorpresivo, very good, upsetting, Molesto. sí, exactly, like, me pasó algo muy molesto, right? Muy bien, very good. Boring, Aburrido. 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 aburridor, muy bien, porque estamos dando la opinión. Eso está Ujú. muy No, sí. aburridor, Boring, right? boring. Ok, ya. Aburrido, que sería bored, es el sentimiento de la persona, o sea, I am bored, right? That's it. Pero tengo también otros adjetivos, ¿no? For example, awful. What is the meaning of awful? Horrible, ¿no? Terrible, horrible. Awesome, Horrible. Grandioso. incredible, very good. Impresionante. Unpleasant, Desagradable. Desagradable. desagradable, very good. Hilarious, Divertidísimo. muy Divertido. gracioso, very good, exactly. Wonderful, Maravilloso. exactly, very good. Lovely, Encantador. encantador, very Amoroso. good. Something like, oh, that's so lovely, right? Marvelous, Ajá. Maravilloso. maravilloso, very good. And monotonous. Monótono. So we're going Sí. to have a lot of Ahí sí different ya opinions. Exactly. We're going to have a lot of different adjectives for describing opinion, ¿no? So good things, bad things. Cosas buenas y cosas malas. But the idea is to use all of this vocabulary, ¿no? Entonces, instead of saying like, no, teacher, I don't like working on, or por ejemplo, no, Paula said, teacher, I like working from home. Okay, very good. In my case, I would create another expression more complex. For example, when I say working, working from home is what? What do you think? Working from home is any opinions? Yes. Wonderful. Awesome, wonderful, de pronto marvelous, right? Lovely, no sé, depende, right? De pronto, digamos, a Vivi no le gusta trabajar en la casa. Uy, no, teacher, para mí, working from home is monotonous, monótono, ya. right? Could be. Yes, so because you are all the day in the same computer and then you finish and you are in the same house, it can be a little bit monotonous, puede volverse un poquito monótono, maybe frustrating, no sé, depende, right? Entonces, in that case, we can give opinions like that. It's okay, yes. Una opinión súper clara, ready? Or, for example, I could say that I can use it and specify another moment. For example, you could say, when I work from home, yes, when I work from home, I feel, no say, I feel frustrated or I feel bored. Yes, so it could be also like that. Ready? So when I talk about in general emotions or feelings, right? I have a big variety of possibilities, right? So of course we can describe positive emotions or negative emotions, but the idea is that we can talk about a lot of different ways to do it. As I told you, for example, here we have a lot of different vocabulary, all of them in ing, because it's going to express an emotion, para expresar emoción, ready?
infuriating, confusing, baffling, que es lo mismo que confusing, right? Relaxing, motivating, discouraging, fascinating, offensive, right? For giving opinion, right? Or for talking about an emotion. Hmm? In this case, it's the action, right? For example, if this is enfurecedor o molesto, infuriate is the action, the verb, o sea, enfurecer, right? Confuse, of course, si esto es confuso, confuse es, Confuso, no. confuso is this one, confusing, but confuse is the action. Confundido. Almost, es la acción, o sea, Mm, co- mm. confundir, ¿cierto? Confundir. No, Muy bien, Karen, confundir, very good, ¿cierto? Lo mismo que baffle, baffle es confundir. Relaxing es relajado, right? Esto es muy relajante, right? Relax, what is that? relajado. No, La acción. Relajar. Relajar, muy bien, very good. Acuérdense que termina relajado. en ar, er, ir, right? So, Ah, relajar. ok, ok. Motivating, which is motivador. It's something that Motivar. Motivar, motivar, of course. Discouraging, which is like como desilusionante, right? O desilusionar, exactly, o desmotivar, very good. ujú, Fascinating, which is fascinar, fascinante. Fascinar, muy bien. Offensive, which is ofensivo. ofensa, O ofender, Ofender. ofender, very good, right? Entonces puedo expresar mi opinión en diferentes formas, como les venía diciendo. Puedo usar el adjetivo, puedo usar la acción, right? Entonces, I can say, for example, ya no quiero decir, teacher, no, es que working from home is relaxing. Nah, I can tell it like that. O, si quiero, puedo usar the action. ¿Mm? For example, I can say, I, no sé, I relax when I work from home, no? And then, as it's a moment, I am going to start using the relative clauses, right? Oh, did you know I relax in places, Tintín, are warmer, donde es más tibiecito, right? Pero entonces en este caso, what would be the relative clause? Pues saying me relajo en lugares donde sea más. When one warmer. Good. So I relax in places where are warmer, right? Or sometimes which, right? So in that case, when I start using, for example, here the actions, right? I can introduce and give my point of view, but using some relative clauses for being more specific. If I am talking about a person, for example, if I am talking about a place, for example, if I am talking about a moment, yes. So every single time that I give my opinion, I can use this kind of resources, estos recursos, right, for making the description more complex or more simple, right? So I can say just a teacher, yes, I like the warmer places, fin, yes, and it's not the same, but if you express an opinion. But if I want to express a more complex opinion with more details, more specific, I can do it like that, right? So we have seen many times, ya hemos visto muchas veces, the relative clauses, ¿no? Que where, que who, que bla, bla, bla. But we normally use only one. Normalmente usamos una sola. Wait, se va a descargar el compu. Wait, aquí está. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí. So, we normally use just one. For example, in here, I relax in places where are warmer. I relax when I work from home. Simple. But it is possible to introduce more than one. Ready? It's possible to introduce more than one in a sentence. For example, what I hate are days when I have to wake up
early, no? Of course. Ready? So in that case, I'm going to use double relative clauses because I need to express two things, one person and one place, one person and one moment. One moment and one place, right? So in that case, I have to specify two things in that sentences and to give my opinion. So I need to introduce double relative clauses. The double relative clauses can be like this one at the very beginning and then in the middle, or I give a short opinion, first relative clause, another opinion, and then the second relative clause. For example, wait, here. I hate people. If I say people, what is the relative clause here? Who? Of course, obvio, Pau, very good. So I hate people who are not serious. And if I want to say cuando, yes, o sea, como que odio a la gente que no es seria cuando, what would be that? When? Of course, no? So in that case, I introduce una para personas y otra para momentos, right? So I hate people who are not serious when they work. No sé, it's an example, ¿no? So, entonces odio a las personas que no son serias cuando trabajan. Ready? And of course, before that, I can say, when it comes to work, como lo habíamos terminado, when it comes to work, yes, I hate people who are not serious when they work or when they are in the office or when they manage a project or when they are, no sé, in the office hours, so on, right? So I can use double relative clauses if I want to express an opinion that includes two different aspects, one person and one place, one person and one moment, two places, two people, right? So I can repeat it. Yes, I can repeat it. It's not very common, but I can repeat. ¿Listo? ¿Qué tal? Hasta ahí cómo van. Questions, difficulties, problems. Fine. Teacher, right, pero al hacer este doble, pues como con doble, digamos en la oración, utilizando dos veces dentro de la oración como ese tipo, ¿me puedes dar otros ejemplos, por Of favor? course, my dear Vivi, of course. We're going to check more examples. ¿Vale? Vamos a revisar más ejemplos y vamos a terminar haciendo los nuestros propios. ¿Listo? Entonces, for example, over here. Vivi, help me to read the first part. The thing that is more infuriating for me is people who are impuntual. Unpunctual. Unpunctual. Unpunctual, muy bien. Entonces, lo primero que voy a decir es la cosa que más me enfurece, right? So, entonces, the thing, como es una cosa, puedo usar that o puedo usar, ¿cuál es la otra? What? No, who? ¿No? Pues it's a thing, es la cosa. La cosa que. Puede ser la cosa que o la cosa a la Ah, cual más me enfurece. sí, sí, sí. Entonces, the thing which is more infuriating for me, ahí va la primera, ¿cierto? Is, pero entonces, esto solo es una expresión en realidad porque de lo que voy a hablar es de una persona o es de people, ¿ready? Entonces, I am going to introduce the thing that is more infuriating to me is people who, obviamente uso who because I'm talking about people, ¿ready? Are unpunctual. Entonces, cuando incluyo esas dos relative clauses es porque voy a crear una expresión o una opinión muy compleja. No muy compleja, pero sí muy detallada, ¿right? O sea, como expresando y de una manera muy formal. A ustedes han escuchado muchas veces gente que habla así, el jefe que dice como la cosa que a mí más me molesta o lo que a mí más me no sé qué, o la gente que más me molesta es la gente que right? Entonces es incluir esos dos detalles para poder dar una opinión más elaborada, ¿right? Bueno, number two, my dear Karen. Teacher, Dime, pregunta. perdón, pregunta. Tranqui. En la parte donde dice for me, no se podría colocar for me is when people are unpunctual. I can transform it, yes. I can say it for me
Ese is va a quedarse ahí porque ese es el eje de la oración, Pau. Entonces, lo que va a transportar es todo este pedazo para atrás. For me, coma, people who are unpunctual is, o sea, el is se queda ahí, como te digo, y luego pasa todo este pedazo al final. Entonces, for me, people who are unpunctual is the thing that is more infuriating. ¿Right? O sea, lo puedes girar, sí, pero el is se va a quedar ahí porque es como el eje de la oración, ¿vale? No, pero digamos, después del is, se puede colocar when people are, o sea, cambiando el who por el when. Claro que sí, of course, puedes usarlo así para describir un momento. ¿Cuál momento? Pues cuando la gente es impuntual. Pero al hacer eso, vamos a quitar este. ¿Sí? So I'm gonna say like, the thing that is more infuriating for me is when people are unpunctual. Fin, cuando la gente es impuntual. That's it. O I can say, lo que más me molesta es la gente quienes o que son impuntuales. Right? So that's it. Okay, teacher. Listo. Karen, number 2, second example, dear. What is relaxing for me is the music which is totally instrumental. Very good. So in that case, if I want to use this, like, the opinion, I can also do it starting with the relative clause. Lo que es más relevante para mí, what is more relaxing for me is the music. Como hablamos de music, pues, the relative clause is which, right? Which is totally instrumental, yes? La música, yes, la música, la cual es totalmente instrumental, right? O sea, añadiendo otro pedazo extra sobre ese sujeto. ¿Mm? ¿Listo? Alvarito, number 3. The people who are not honest, honest are Honest. people who you can't trust in. Good, excelente. Entonces, the people who are not honest are people who you can trust in. For example, in this case, I can repeat the relative clause. Who and who, right? I'm repeating the relative clause because I'm repeating the subject. So the people who you cannot trust are people who are not honest. Bueno, the opposite, the same, right? This in that case can be repeated. It's not very common, but can happen, for example, in this case. Ready? And Paula Mosquera. The traffic is something that I hate when I am in a rush. Exactly. So the traffic is something that, en este caso es muy usado el that because we're talking about a lot of times about things, right? Claro, puedo decir the traffic is something which I hate, también podría ser, pero es más normal usar el that, right? The traffic is something that I hate when I am in a rush. O sea, ¿cuándo lo odias específicamente? When I am in a rush, ¿ves? No odio el tráfico siempre, pero cuando estoy de afán, ok, very good. Ajá. That's the thing. ¿Listo? Entonces, many different possibilities in order to describe my opinion, but it's something giving an opinion from two different points. Talking about the people, but at the same talking about the moment. At the same time, talking about the place, maybe, right? Entonces, for example, another example, I want to say like, no me gustan los lugares donde hay personas que son odiosas, por ejemplo, o que son egoístas. Entonces, let's do that. No me gustan los lugares donde hay personas quienes son o que son egoístas. How would you say that? Es una opinión larga, compleja, right? How would you say that? Bueno, no sé si puedo decir así. I don't li- I don't like I don't like the places when no where people no espera. Te ayudo un poquito. O En sea, este caso ya. es donde There, hay el verbo haber, o ajá, sea, there. when there are. People, no sé, ay, ¿cómo es la palabra? Pues recuerda que es people, quienes son. Entonces, O people. sea, se la quiere tirar de chistosos. O sea, Okay, with funny, but
In that case, recuerda que tenemos que incluir como, no me gustan los lugares donde hay gente que... ti, ti, ti. Ah, sí, el that. Cuando usaría el that. That. Funny, funny. Yeah, that Pero, pretends to be funny. Como que ah, pretende ok. hacerse Puede ser chistosito, right? es chistoso, sí. To be Pero funny. no es como esa. En la costa nosotros le decimos a esa persona así que se la quiere tirar de chistoso, pero se la pasa, o sea, se la pasa de listo, o sea, no, como es como la palabra, se la pasa de Charlatán. eso, charlatán, chabacán, así, o sea, pero divertido, no sé, no tanto, porque divertido me I'm gonna suena show como, you ay, one word. Yes. So I would say como, that there are como different ways to say lucky, it, no no? sé, So I don't like places where there are Charlatán, people that empalagoso, pretends to eso, be, fastidioso. fastidiosa es la palabra, for example, smart ass es como que, ay, sí, ya, viene acá a decir que se las sabe todas, ¿no? O ajá, maybe simplemente annoying, ¿ready? O la que hemos usado antes, infuriating. También una persona puede ser infuriating, ¿no? Entonces, I don't like places where there are people that pretends to be infuriating. ¿Mm? Que son molestos, right? This is good. In that case, we are using two different relative clauses. I don't like the places where, no me gustan los lugares donde, hablo sobre los lugares, there are people that are, pretends to be annoying o lo que sea, right? There's two different relative clauses, ready? Entonces, what is the idea? This is going to happen when I describe, wait, next page. When I describe something, ¿cierto? And that thing that I'm describing has included another thing, ¿no? Pues, por ejemplo, el lugar que describo incluye las personas que también debo escribir. La persona que describo incluye también un momento en el cual esa persona ¿cierto? El lugar que describo lo escribo especialmente en un momento donde Entonces, esa unión de dos aspectos es lo que me va a permitir usar doble relative clause. ¿Listo? ¿Qué tal? Más o menos, questions, words, No, difficulties. ya más claro. Mhm. Mm. Ujú. I'm going to have another example. For example, I said, when when it comes to, when it comes to, no sé, when it comes to party, ready, comma, I hate people who fight, no sé, who fight in places where there are strangers, right? Entonces, cuando se trata de fiesta, I hate people who. Odio la gente que pelea en lugares donde eso. I hate people who fight in places where there are strangers, donde hay extraños, right? So in that case, again, I introduce the first sentence to say, bueno, cuando se trata de este tema, and then I give my point of view with two relative clauses, right? Estoy concadenando dos aspectos, las personas y el lugar donde esas personas pelean, right? So that's it. ¿Mm? Bueno, so sorry, let's go ahead and then please think in some examples about this thing. When it comes to, when it comes to, let's say when it comes to online learning, not working, but learning. You have been learning online for a long time. So when it comes to online learning, ¿qué? What do you think? What do you like? What don't you like? What is infuriating? What is ta? Using double relative clauses, no? Any ideas when it comes to online learning?
Teacher, when it comes, When it comes to, comes to online learning, I like it because I don't have to leave home. good, very good. So you could say, for example, when it comes to online learning, Online I like it. it because Let's say when I okay, don't okay, have to leave have home. to leave home. Good, very good. Excellent. Just in that case, B is just filling one relative clause, but it's good, no? So just saying, me gusta cuando no tengo que Cuando salir de casa, of course, no right? tengo que salir de casa. Bien, Teacher, very ¿tiene good. que Ajá. tener las dos relative clause o solamente con una puede ser? Well, one is okay. Es que es difícil. Ustedes se fijan, quería que lo hicieran como que lo sintieran, pero hacer una con doble es un poquito complicado. Generalmente, cuando uno lo piensa, solo se le ocurre un elemento. Pero hagámoslo así, como le Una, sí, salga, con uno. uno o con dos, y ya miramos otros ejemplos para que se den cuenta más o menos cómo hacer de a dos. ¿Listo? Entonces, Teacher, dale. pero en este caso, ¿cómo se inició? ¿Cómo colocando, digamos, en ese caso, por qué? ¿Por qué me gusta o por qué? O cuando se trata, pues, como el aprendizaje online, como que traería, porque si ya al inicio tienes la expresión, cuando yo vuelvo y la repito, ya estaría dos veces, ¿cierto? O sea, no es tan necesario como volverlo a hacer, pero cuando lo hacíamos al inicio, que era como sin iniciar la conversación como de acuerdo al tema que se iba a hablar, sí de pronto quedaba como raro de hacerlo una sola Ah, vez, ok, pero en este claro, caso, lógico. No, sí. como ya sabemos que estamos hablando de online Ajá, learning, no es necesario. Sí, claro, of course. No, ese, esta sí. expresión, digamos que no tiene un lugar específico, ¿no? Pues es Ujú, como que la ujú, ponemos ahí al inicio para contextualizar, pero claro, no tú tienes que decir siempre, of course. ujú. Bien, excelente. Entonces, so, another opinion, con una o con dos, como quieras, no problem. No sé, teacher, yo estoy aquí mirando, estoy aquí mirando aquí, bueno, estoy haciendo pasteleando en algunas veces. It brothers. Sí, no sé si significa me molesta. It It brothers. bothers. Bother, yeah. Ah, ok, bother. Yo estoy aquí leyendo brother. No. It bothers, and No. usually it bothers me. Ajá, it bothers me, yeah, when I have a bad internet connection. Good, very good. So you could say, it bothers me when I have a bad connection or a bad internet connection. Internet internet connection. Yeah. Good, excellent. That's it. Good. That's one. Of course, solo con una, pero yes, muy bien. Excellent. That's great. Y so, any other? ¿Alguien más? Another example? No, more examples. Pau, no, Paulas, Karen. When it comes to online learning, ¿qué se les ocurre? Pau, ¿tenías ejemplo? ¿Tienes un ejemplo? I hate when I forgot the class. Muy bien. I hate it when I forgot the class. I forgot the class. Listo, bien. No problem. That's good. Excellent. And the other Pau? Teacher, Yes. it is more convenient because I can take the class from cualquier lugar, como desde cualquier Anywhere. ubicación, Anywhere. anywhere. Good. For example, it is more convenient. Yes. Or I can say, for example, when it comes to online learning, it is a model which is more convenient because I can study wherever I want, ¿no? Entonces, a donde yo quiera, right? But it's okay. Muy bien. Entonces, for example, I could say, ready? I'm going to have this example. Yes. Me gustan las clases donde hay
compañeros que participan. Oh my God. How the hell is going to be this one? Oh my God. ¿Cómo será esta? In English, of course. Of course, don't use the translator. No usen el traductor. Traten de I organizarlo en su like, mente. I like the class. The classes. I like classes. When, no, where there are, there are, ay, compañeros, no tengo la punta de la lengua. Yeah, Classmates. classmates Classmates who who, yeah, participate. participate. Good. Entonces, como les decía, ¿qué necesito para hacer una de dos? Describir algo y describir algo de ese algo, ¿verdad? O algo más relacionado con esa primera cosa que describí. Aquí escribí las clases y luego la gente que está en esa clase, you know? Entonces, I like the classes where there are classmates who participate. One, perdón, where, not where, and who. Two double relative clauses, ¿ready? ¿Mm? Claro, aquí también podría hacerlo de manera más enredada, pero también podría, por ejemplo, I like it when I don't have to leave home with people who are complicated. No sé, it's an example. Who are complicated. No me gusta salir de casa, o perdón, me gusta cuando no tengo que salir de casa con gente que es complicada, ¿no? It's an example. Obvio, más largo el ejemplo, pero podría ser, ¿cierto? O, por ejemplo, it bothers O, me when I have... o completarlo porque no me gusta, por ejemplo, estar sentado en las instalaciones o Yes, but in that como case you're cosas going to así, ajá, sí, pero más lo puedes completo. completar con otros, en ese caso conectores, como por ejemplo because. Lo estoy completando con who, pero también lo puedo completar obviamente con otro como con because. Ujú. ¿Listo? Entonces básicamente es eso, como pensar en voy a escribir algo y algo que está relacionado o que hace parte de ese primer objeto, ¿vale? Guys, questions, difficulties, más o menos, si está más o menos clarito, something. Excelente, teacher. Excellent. Thank you. Listo, muy bien, very good. We're going to have here four different images. The first one, the topic is gossip, o sea, chisme, right? The other topic is traffic, o sea, tráfico. Other topic is politicians, ¿no? O sea, políticos, right? So, and the other topic is crime. Crime or Ruby. Robbery, pero digamos que el Robbery. tema en general es crimen, ¿no? Crime. Uh-huh. ¿Ready? Crime. Oh, okay. Guys, imagine, o bueno, think in an opinion about whatever that you want, acerca del tema que quieran y pues el aspecto que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí se me ocurre, maybe I can imagine. I would say, when it comes to traffic, yes, comma, I hate people who park, who park in places where there is too much traffic. O sea, por ejemplo, no sé, in a principal avenue, in a main avenue, yes, una avenida principal, and the people park there, la gente se parquea ahí. Entonces, ahí se, cuando se trata de tráfico, when it comes to traffic, I hate people who park in places where there is too much traffic, ¿no? Entonces, me molesta la gente que se parquea en lugares con mucho tráfico, ¿no? So that's my personal opinion, of course, in my point of view, sobre ese tema, traffic. Pueden hacerlo sobre gossip, politicians, crime o también ¿Qué traffic. significa gossip, teacher? Gossip, it means chisme. ¿Qué? Chisme. Ah, chisme. Ah, ok. Yo habla sobre eso, sobre otra cosa. Es chisme, chisme. O sea, tiene que ser chisme, exactamente. No, pues digamos cuando Porque es como... sobre las mujeres, sobre ahí, por decir algo, un ejemplo. Bueno, ¿Qué qué? en lo personal. ¿Cuáles mujeres? Los hombres también son chismosos. No, yo sé, pero yo no iba a hablar de mujeres chismosas, no, pues,
No, bajen las armas. Varillas molestando. Yo sé, sí, tranquilo. No. Lo que yo iba a decir es, I don't like the womens, Women. the women, yeah. Eh, when the woman, when smoking, who, no sé, o sea, lost, eh, no sé, originality, o sea, no, o sea, o sea, yo siento que pierden como su feminidad, no es lo que quiero como decir así. Entonces, lost, Okay. the woman, o sea, entonces, I don't like the Women. women, ay, sí, women, when Who? smoking, yeah, yeah, who smoking, Yes. Pero en ese caso, digamos que la segunda parte va a ser así como lo hizo Vivi también, el conector sería because, que quiere decir, como no me ajá, gustan las mujeres ¿por que qué? fuman, porque, Porque, o sea, el conector sería because, right? because, Claro. okay, ya, Ujú. sí, Because they lose, the eh, lose, yeah, could say style or, sí, oh, yeah, está, yeah, yeah, well, yes, that's ujú. an opinion, good. Muy bien, excellent. Anything else? Anybody about politicians, crime, traffic, gossip? Sé que es un poquito enredado de hacer esa opinión, pero don't worry. Try. Teacher, yo tengo una. Dale, I dale. hate I hate people who like tell gossip which is not true. Good, excellent, Pau. Entonces, wait. I hate people who tell gossips which are not true. So in the first part, she's talking about the people. That's why she uses who. I don't like people who, and then she starts talking about the gossip that those people tell. Los chismes que cuentan. Como hablo de chismes, then I'm going to use about which. Excelente. So I hate people who tell gossips which are not true. Wonderful. Muy bien. Very good. ¿Listo? Any other? Any other? I hate traffic when I have an important meeting at work. Good, very good. Well, so you could say, for example, I hate traffic when I have an important meeting, which is for work. No sé, por ejemplo, yes, for describing the meeting. So can include the second relative clause. I hate the traffic when I have an important meeting, which is with my boss, por ejemplo. You know, it's going to be another different detail. ¿Listo? Teacher, Sí, yes. in entertainment, como se dice en los programas de entretenimiento, Yeah, entertainment. entertainment, ajá, programs, they tell good gossip about celebrities. Good. For example, no? So in that case, since she has very clear what she's going to say, she could say, for example, teacher, what I love about entertainment programs are gossips which are very interesting, por ejemplo, yes. So, recuerden que puedo poner el relative clause después de y luego en la mitad o al principio y luego en la mitad. ¿Listo? Tengo las dos opciones. At the beginning and then in the middle o both in the middle. ¿Listo? Muy bien, excelente. Teacher, Karen, ¿esos dime. políticos o Sí, política? bueno, Político. O políticos, right? cualquiera de los dos. Yes, políticos Políticos. porque politics, cuando digo politics, Ujú.
es como la política, politics. Ok, Pero politicians es las personas, los políticos, ¿no? políticos. For example, I don't like politicians who tell fake information when they speak to the country. Entonces, two different. I hate the politicians who tell fake information when they speak to the country. ¿Listo? Muy bien. Karen, example, do you have one? Teacher, vamos. Yeah. Yes. I ignore politicians because no sé, ay, no, como que dicen una cosa, Juan, no sé, a mi fin, no sé cómo eran. I ignore politicians because, Well, in that case, puedes cambiar ese because por otro conector. Por ejemplo, en vez de decir ignoro los políticos porque, digo, más bien, ignoro los políticos quienes dicen una ok, cosa sí, cuando también. piensan en otra, por ejemplo, No, right? bueno, porque uno los dice, bueno, yo los ignoro porque, o sea, yo digo Claro, el of course, because no, es sí, sí. porque los ignoro porque sé que me van a decir una cosa ahora y después no hacen nada. Eso es lo que iba a decir yo. Exactly. So, por eso puedes usar ese because, como dijimos la vez pasada, puedes usar because o reemplazarlo, es decir, las dos también. Ajá, You could say, I ajá. ignore politicians because they say one thing when they are going to do other thing. So, No, ok, dicen una ajá, cosa cuando en realidad van a hacer otra, right? It's all right. ajá. ¿Listo? Very good. Bueno, my dear people, entonces basically es simplemente una forma, otra forma de dar opinión. Es que dar opinión es muy importante o hablar de lo que piensas es muy importante porque pues embarca mucho vocabulario y pues básicamente se hace como en todos los contextos, ¿sí? Siempre estoy dando mi opinión o lo que está en mi mente sobre cualquier tema, ¿vale? Entonces es como tal vez de lo que más practicamos. Entonces pues no solamente hay una forma, hay muchas formas de hacerlo con doble relative clause, con uno solo, con el like, con el otro like, con el like y el to, con el like y el ing. Hay muchísimas formas de hacerlo, ¿vale? Entonces, pues, en realidad es solamente como un repaso para que ustedes digan, ve, ya tengo varias formas en mi cabeza de dar una opinión, ¿right? Pues que se den cuenta que el vocabulario es muy extenso, ¿sí? Y que hay muchas más formas aparte de like que podemos usar, ¿ready? Entonces, que disappointing, que frustrating, que fascinating, que bla, 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 y todo lo demás, ¿vale? Questions, guys, difficulties, problems, anything? No, teacher, no ¿No? question. Todo fine. No, Ok. great, so fine, yeah, all fine. Muy bien, very good. Lamento molestarlos con esto otra vez. Yo sé que a nadie le gusta que lo afanen, pero estamos en la semana 7, ¿no? Entonces, la siguiente semana vendría siendo la última semana de intermedio 2, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Esta semana es la semana 7, la siguiente es la semana 8 y ya entraríamos al nivel avanzado, ¿vale? Para nuestros últimos 2 meses de clase, ¿m? Que sería febrero y marzo, ¿vale? ¿Cómo es, teacher? El progreso tiene que ser 90 y la nota tiene que ser 80, ¿cierto? Ok, 80, ya. pero recuerda que hay un tercer requisito y es que hayas aprobado el 80% de las actividades. Entonces, Ujú, eso significa, creo que tenemos como 40 actividades en este nivel. Entonces, el ujú. 80% de eso son como 35 actividades, es decir, que Ajá, solamente sí, puedes ya. haber perdido 5 actividades. Ajá, ya, ya. ¿Listo? Más o menos No, así es menos el mal que yo cálculo. sí procuro Sí, no perder ninguna, no, igual de todas pero bueno, maneras, siempre, guys, cuando veo que siempre le toca a sí, uno, sí. sí, of course. Entonces, no problem, ready. Esos son los tres requisitos, pero pues para que lo tengan en cuenta, sí, y ya pues la otra semana ya, la otra no, sino la otra, o sea, la serie sería la semana de, wait a second, esta semana es la semana 7, la siguiente semana, la semana 5, la del 5 de febrero es la semana 8 y la semana del 12 de febrero estaríamos empezando con avanzado, ¿listo? Y así le damos 2 meses, del 12 de febrero hasta más o menos pues el 12 de abril, ¿listo? Para que tengan 5 días finales ahí, determinar pues lo que tengan pendiente, ¿vale? ¿Ready? Profe, con Ujú. respecto a eso, no sé si deba de comunicarme con la academia o de pronto